En primer lugar, daros las gracias a todos por acudir a esta jornada de lucha de memoria histórica revolucionaria. Van a hablar tres camaradas, el camarada Carlos, el camarada Luis de Pensar en el Futuro. Para nosotros el 27 de septiembre es una fecha muy especial. Siempre hemos querido hacer este tipo de actos de una manera unitaria entre las organizaciones revolucionarias, pero nosotros la lucha por la memoria histórica no la entendemos como la lucha folclórica, por decirlo de alguna manera, de recuerdo de la gente que ha luchado en el pasado, sino que lo entendemos como una forma de fortalecer la lucha en el presente y en el futuro. Es decir, para nosotros la memoria histórica solo puede existir siendo memoria histórica revolucionaria, no memoria histórica únicamente de honrar a nuestros muertos y a nuestros caídos, que por supuesto también hay que hacerlo, pero la mejor manera de honrar precisamente a esa gente que se ha desvivido por intentar transformar nuestra sociedad es continuar esa lucha, no solo recordarles en una fecha determinada. Este año es el 29º aniversario del asesinato de 5 antifascistas en 1975. Esos fusilamientos fueron las últimas coletadas del régimen fascista, del régimen franquista, que había estado gobernando durante 40 años, pero la visión que tenemos nosotros es que esa dictadura no era más blanda en la última época, sino al revés, precisamente porque tenían miedo precisamente de que se pudiera abrir un proceso revolucionario en este país. Precisamente por eso la represión incluso aumentó. La transición para nosotros no es más que una reforma política llevada a cabo por la oligarquía, precisamente temerosa de que hubiera una transformación política real. Esa reforma, aunque se opusieran a ella, fue una reforma que lamentablemente tuvo éxito y ha consolidado el régimen capitalista y ha debilitado a las fuerzas revolucionarias desde el 75 hasta hoy actualmente, en el cual nos encontramos en una fase, todas las fuerzas revolucionarias, bastante débil. La transición, pues bueno, como estoy diciendo, para nosotros no es más que una reforma que hicieron las propias oligarquías que siguen gobernando, nada más que ahora con una envoltura democrática, cuyo principal forma de dominación es la alienación. Bueno, quería hacer esta pequeña introducción y sin más, pues os dejo con los camaradas, si quieres explicarnos. ¿Os parece bien? ¿Os parece vosotros? Bueno, yo era miembro del Partido Comunista de España, marxista-leninista, desde el año 68 y miembro del FRA, lógicamente, porque el PCML estaba dentro del FRA. Antes estuve en el grupo revisionista del PC y nos pasamos en Madrid, mucha gente nos pasamos. Entonces, como hay un cordón sanitario para que no se conozca la experiencia aquella, independientemente con sus errores y sus aciertos, lógicamente, pero que no se conozca para que no haya una traslación, porque era un intento de unidad popular en el cual cabía. En el frente estaban partidos políticos, no solo el PCML, estaba el FLN, el Frente Español de Liberación Nacional, Unión Socialista de Álvarez del Valle, que era un comisario de guerra, que era el presidente del FRA, estaban la oposición sindical obrera, que era el sindicato, yo era en esos momentos del 75 del metal, de la OSO del metal, Madrid, trabajaba en mi fábrica, estaban las comisiones de barrio, las juntas del FRA, que eran las operaciones de barrio, organizaciones estudiantiles como la FUD en la universidad y FEDEM en la enseñanza media, y la Unión Popular de Mujeres en la organización de mujeres. Entonces el conglomerado se plantea, ya hay un poco de historia para que os situéis un poco. Antes del 71 ya hay movimientos porque no se está de acuerdo con el planteamiento que hace el PC, el partido de Santiago Carrillo, fundamentalmente el PSOE no, porque existía. El PSOE es un producto de los marcos alemanes a partir del 75. Pero en ese momento el enemigo principal de los pueblos de España era el PC, con su política de reconocimiento de la oligarquía y de no querer derrocar a la dictadura fascista. Entonces, el planteamiento, se forman los comités pro-FRA, que prenden en todo el Estado, en toda España, de norte a sur y de este a oeste, en el año 71, y en el 73 se proclama convocar todas las organizaciones, y es, no sé si históricamente lo sabréis, el 1 de mayo de 1973, es la primera vez que un esbirro de la social, de la policía política, muere en enfrentamientos cuando antes siempre morían trabajadores. Además, si cogéis periódicos de la época esa, los obreros, los estudiantes, los campesinos españoles tenían una situación aerodinámica, porque la Guardia Civil y la policía disparaban al aire y moría gente. Entonces,
la situación es esa. Si veis en la prensa, por ejemplo, en la lucha por el agua y por el trabajo en Granada, son asesinados 3 obreros de la construcción en Granada y la Guardia Civil que dispara al aire, 3 muertos y no sé cuántos heridos, en Vitoria, etc. Es decir, eso ha sido fundamentalmente la constante desde que terminó la Guerra Nacional Revolucionaria, desde que terminó con la victoria del fascismo. Eso ha sido la constante. Muertos, cárceles, exilio, torturas, etcétera, etcétera. Y digo que en ese momento que triunfó la dictadura fascista, y como había dicho Roberto, nosotros éramos conscientes de que en ese momento la burguesía proimperialista, en ese momento entregada a los norteamericanos, ahora el mercado común, pero fundamentalmente el soporte que daba en ese momento era el imperialismo yanqui. Fundamentalmente en la dictadura fascista era lo que le interesaba en ese momento la burguesía. Ahora le interesa la democracia burguesa, que es la que estamos. Son formas de dominación diferentes. Es decir, cuando hay un auge de la lucha de clases, impone la dictadura fascista. Cuando la cosa está baja y la lucha de clases baja y la clase obrera tiene poca influencia y los sectores revolucionarios pueden influenciar, pues con la democracia burguesa hablar. Había un antiguo compañero que hacía muy claro el tema sobre qué significaba una cosa u otra. Decía, ponía el caso en esos momentos de la España franquista y de la Francia burguesa, como ahora aquí, y decía, en España estamos mal, estamos jodidos y no podemos decirlo. En Francia están mal y les dejan decirlo. Y dice, pero el problema es que yo no quiero estar mal. El decirlo o no decirlo vale, es un paso, pero lo que yo no quiero es estar mal. Entonces, esa es la cuestión. Se plantea, el FRA plantea, ya digo, el objetivo de la unidad popular y plantea los 6 puntos programáticos. Y uno de los puntos programáticos es el derrocamiento de la dictadura fascista por medio de la lucha revolucionaria. Yo creo que no hay que ir muy allá para darse cuenta qué significaba la lucha revolucionaria en ese momento. Y es la gran diferencia, una de las diferencias importantes que nos tiene con el equipo de Carrillo y con otros grupos que, en teoría, sí están de acuerdo a prácticamente. Nosotros planteamos el derrocamiento de la dictadura por medio de la lucha armada. Y de hecho, los compañeros son asesinados en el septiembre del 75 por una serie de hechos, que no quiere decir que hayan sido ellos. Porque, por ejemplo, en el caso del compañero patriota vasco Otaegui, ni participó en nada. Era simplemente porque dejó dormir en su casa a 2 personas, que no sabían si eran del comando o no. Pero como tenían que haber sangre, tenían que haber muertos, pues da igual, le pusieron y para adelante. Entonces, toda esta serie de cuestiones planteó de que en un momento dado, en la primavera del 75, se plantea llevar a efecto los grupos que se llamaban de autodefensa. En las manifestaciones había grupos de autodefensa para defender de los ataques de la brigada política y de la policía armada. Esos grupos se van consolidando y se montan ya comandos de acción que empiezan a armarse. Y ya sabéis lo que pasó todo en el verano del 75. ¿no? El tema de por qué en ese momento, supongo que luego los compañeros lo plantearán, la soledad fue brutal. Bueno, eran detenidos, cientos de detenidos en todos lados. Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Valladolid, La Coruña, pues, detenciones a punta pala. 300, 400, las cárceles estaban llenas. Y una campaña muy importante que se hizo, teniendo en cuenta que mucha gente ya estaba detenida, mucha gente se ha ido de los trabajos, o de la persecución, ya digo, era brutal. No sé si recordaréis, pero me acuerdo que salió en una revista de aquella época que se llama Cambio 16, ponía guerra al FRA, y se veían un grupo de policías armados hasta las cejas. Entonces, mucha gente, ya digo, tal, y tuvimos la dictadura quiso ejemplarizar el tema y acojonar a la gente para que no se moviese y para que ese cambio, que luego fue efectivo, pudiese darse con todas las garantías de que no iba a haber ningún problema. De hecho, surgió el tema, claro, las organizaciones fueron destrozadas, aparte, lógicamente, los compañeros que fueron asesinados en Hoyo de Manzanares, en Cerdañola y en Burgos. La cuestión sobre este panorama es que puede haber varias posiciones e hipótesis. Está la hipótesis de decir, pues qué pena, a gente, chavales jóvenes de 21, que era el más joven, a 32, que era el mayor, en esa gama de 25, 26, fueron fusilados,
y condenados a muerte muchos, condenados más jóvenes, condenados a muerte había 2 chicas de 18 años, pues que pene y tal, y bueno, vale. Otra puede ser, recordémoslo, en plan recuerdo así, y luego, yo creo que es el evento, coger la antorcha, coger, lógicamente, las experiencias sacadas de ese momento, nadie está diciendo trasladar mecánicamente ahora lo que se hizo en aquel momento, mucho menos. Ahora en esta situación habrá que recoger y ganar unos sectores de influencia en la clase obrera y en el pueblo para que mucha gente se haga la cuestión y la pregunta, que es la pregunta de siempre y que siempre nunca solo tiene 2 respuestas y cada uno pues, es muy libre de ver cuál es. Es decir, Botín y compañía y la oligarquía dará lo que pide el pueblo, es decir, sanidad, y fundamental, dará el poder para poder organizarnos por las buenas, sí o no. Y ante esa respuesta, la respuesta que cada uno se dé, tendrá que hacerse obviamente la conclusión del lugar y decir, pues voy a intentar acumular fuerzas y prepararme para lo inevitable. Eso no es lo que se quiera, porque claro, visto lo visto, es inevitable. Y eso yo creo que ha surgido siempre, es decir, si veis vosotros la historia de siempre, es la misma clavada en Chile, Nicaragua, en Laos, tal, siempre la misma. Es decir, es el debate entre el voto y el fusil. Y no estoy diciendo coger el fusil ahora, nadie vaya a una armería y se vaya como siempre, que no es el tema ahora. Pero quiero decir que ese es el tema al final que se plantea. Lo que nosotros decimos, como marxistas-leninistas, nosotros decimos, combinamos la lucha pacífica con la lucha violenta, combinamos la lucha económica con la lucha política, combinamos todo y no desechamos nada. Y quien deseche, pues ahí está. Ya veis ahora todas las candidaturas que se están montando de carácter ciudadano. No veis a una decir candidatura popular o candidatura obrera, todo ciudadano. Y ciudadano también es, pues, Botín, el del Banco del BVA, el de Plafón, el del otro, Entonces, yo creo que ahí es la cuestión, es decir, tomar la consideración, es decir, es evidente, como decía Roberto antes, la gran victoria. Y yo creo que para analizar de forma correcta lo que ha habido y para corregir los errores y para lograr y coger la senda de las ideas correctas, habrá que ver qué es. Entonces la confusión fue importante. El triunfo del oportunismo de derechas y de los derechistas en la transición, no hay que quitar, evidentemente triunfaron. La monarquía impuesta por Franco con el Pelele, que salió al balcón en el 75, a los que hay memoria, salió en el 75 en el balcón del Palacio Oriente para salvar a los fascistas por la muerte de los compañeros esa mañana. Es decir, ese elemento que nunca ha jurado de Franco, el Menda, el Juan Carlos. Toda esa gente y toda esa cuestión se plantea en los mismos temas. Es decir, los puntos programáticos, hombre, nosotros decíamos en el punto del FRAD, el último era creación de un ejército al servicio del pueblo. Entonces los puntos serán, pero hay puntos, por ejemplo, del tema de la cuestión económica, de acabar con el paro, acabar con la miseria, acabar con todo lo que tiene este país, es decir, recoger y otra vez la soberanía nacional que ha sido pisoteada. Primero la pisotearon con los nazis alemanes, los yanquis, ahora con la Merkel y compañía, con Europa. Es todo eso, recogerlo, y sería interesante, lógicamente, después del triunfo que ya he dicho, el oportunismo de derecha, que abre el camino a la socialdemocracia, dicho despectivamente, y la democracia meto al PC también, lógicamente. PC, PSOE no lo meto, porque es una cuestión que se ha creado hace poco para ganar votos y no tenía sentido nunca la lucha antifranquista que apareció, ni se le vio, ni se lo vio. Toda esta cuestión hay que ver. Y sí, para que veáis que sí hay una relación, de hecho, después en la transición murieron más de 200 personas a manos de la policía y de las bandas fascistas. Recordar jóvenes como Arturo Ruiz, María Luz Nájera y toda una serie de compañeros y compañeras asesinados en las calles de Madrid, de Vitoria, de Barcelona, de Tolosa, de Pamplona, etcétera. Sí, entonces, toda esa barbaridad siguió bajo la democracia burguesa. La democracia burguesa no quiere decir que haya represión. Hay represión mucho más sutil, mucho más inteligente, no te dejan torero como antes y te sacan y que te ven dando unas palizas de vértigo. Es decir, lo hacen, sigue lo mismo. Y la policía sigue defendiendo lo mismo. La policía sigue defendiendo el aparato del Estado, que es la columna vertebral del ejército de la policía, que es lo que hay que romper si se quiere todo el juego, claro. Si no, eso va a estar ahí en primera fila. Y recuerdo una cosa, fijaros si hay relación
que la vicepresidenta del gobierno del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, su padre, era general de la Guardia Civil y coordinó los fusilamientos del 27 de septiembre en Valladolid. El general Sáenz de Santamaría, que es el padre de la mujer esta del PP, era el que coordinó los fusilamientos de septiembre del 75. Es decir, con lo cual se muestra también que tienen su relación y que el PP pues, es un partido de carácter fascista que viene de Madrid. Entonces, la oposición, ¿qué se puede plantear? Ahí, la verdad que cada uno ya, pues la gente joven es la que tiene que tomar las banderas y tiene que analizar. Lo que sí es verdad que un elemento fundamental, y yo creo que es una cuestión que se debe ver, es decir, la unidad ideológica y la reconstrucción del partido de la clase obrera, del Partido Revolucionario Proletariado, elemento fundamental. Si no, estamos como estamos. Atomización, cada uno por su lado, grupitos, chiringuitos, montajes, y así no tiene miedo la burguesía imperialista, ni mucho menos. Es decir, el crear un partido revolucionario, proletario, fuerte, disciplinado, con influencia en la clase obrera y en las empresas, en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en los barrios, esa es la garantía de la vida. Muchas gracias. Que me parece pues, de una gran importancia, porque en cuestión cómo hacen determinados sectores de reformismo, de presentar la memoria histórica como algo que se va, bueno, que esté ahí, sacar unos muertos, etc., ¿no? Sino que creo que la memoria histórica, o la memoria de nuestros mártires que han caído en la lucha a lo largo de muchas décadas, pues tienen que servirnos para seguir adelante. O sea, ver lo que hicieron, ver sus errores, ver sus aciertos, pero que eso nos sirva para seguir avanzando en la lucha, ¿no? Entonces, como este, me parece pues de una gran importancia, de un gran interés y bueno, saludo a los camaradas que lo han organizado porque me parece muy acertado. Bueno, yo en septiembre del 75 militaba en la Joven Guardia Roja, que era la organización juvenil del entonces Partido del Trabajo de España. Yo era responsable de propaganda en la Universidad Autónoma y bueno, pues en aquellos momentos, como ha dicho el compañero antes, en España en el año 75, desde muchos meses antes, pero evidentemente en el año 75, desde enero hasta lo que van siendo los meses que se van produciendo, pues la dictadura fascista en España, en vista de que en el año anterior Franco ya había sufrido un deterioro físico, Juan Carlos entonces ya había ocupado, esto hay que recordarlo, que Juan Carlos no fue el rey a raíz de la muerte de Franco, sino que ya en la enfermedad de Franco, Juan Carlos asumió bajo la dictadura fascista unos cargos gubernamentales, ¿no? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de la historia, ¿no? de recordar. La dictadura evidentemente estaba muy deteriorada y como se veía muy acosada, pues la represión en aquella época era enorme, ¿no? Simplemente hay que ver la hemeroteca de cualquier periódico, cualquier revista de la época para ver la cantidad de asesinatos por parte pues, de todas las fuerzas represivas que había entonces, ¿no? Que era la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Brigada Político-Social, etc., ¿no? Por luego los tribunales de orden público, que es un tribunal específico para reprimir a la oposición política con todas las cargas de cárcel que suman a los camaradas y compañeros que pasaban por aquel tribunal. Y todo aquello, evidentemente, dado esa situación política, junto con una situación económica que existía también, en una situación económica muy grave, fruto de la situación económica internacional, había entonces, a partir del año 73, hubo un proceso no tan fuerte de depresión y crisis como estamos viendo ahora, pero sí en aquellos momentos una situación internacional de crisis muy importante que afectó evidentemente a España
con muchísimos despidos, etc., ¿no? Todo aquello hace que en el movimiento obrero y popular haya unas grandes luchas y que el movimiento obrero y popular y las organizaciones en el amplio espectro que había entonces desarrollen su lucha, ¿no? En el caso del Partido del Trabajo y la Joven Guardia Roja al que yo pertenecía, no llegaron evidentemente a tomar unas posiciones tan revolucionarias como pudo ser el Partido Comunista de España Marxista-Leninista y el FRAP, ¿no? Pero, sin embargo, dentro de lo que era la política del partido, como partido marxista-leninista que se definía, esa era la perspectiva, ¿no? Evidentemente, luego este partido se demostró que de marxista-leninista pues poco tenía, ¿no? Y estaba más un poco en el campo del reformismo. De hecho, fue un partido que se alineó con la Junta Democrática de Santiago Carrillo y entonces formó parte de todo el proceso de la transición, ¿no? Engañándonos a muchos camaradas y compañeros que estábamos dentro de ese partido, ¿no? Porque nosotros lo que queríamos era otro tipo de partido. Yo, de hecho, a los pocos meses después me uní al Partido Comunista de España y Marxista-Leninista y al FRAP. Bueno, pues entonces yo, como os comentaba, en aquella época, en septiembre del 75, milité en la universidad, en la Guardia Roja, y lo que sí tengo que decir es que, bueno, a raíz de cuando la dictadura fascista ve que, bueno, hay una serie de acción, estaba, por ejemplo, bueno, la organización revolucionaria vasca ETA, llevaba pues ya una serie de años, pues llevando a cabo una serie de acciones armadas. A partir de julio el FRAP inicia también sus acciones armadas. Hay otra serie de organizaciones también a nivel más regional que también empezaron a hacer una serie de acciones armadas. Entonces, el movimiento de la lucha armada en aquel momento no es que surgiera espontáneamente, sino que era algo que dentro del movimiento popular se veía como necesario para hacer frente a aquella dictadura, ¿no? Entonces, aquellos que tildaban de terroristas a quienes empleaban las armas, pues evidentemente quienes eran los terroristas eran quienes durante 40 años venían ejerciendo esa represión contra la clase obrera y contra el pueblo, ¿no? Entonces, en vista de que la situación se estaba agudizando, en agosto del año 75, el régimen fascista impuso un decreto de ley antiterrorista, que era, bueno, por el medio, según el cual, o sea, las medidas que se puede leer lo que era el decreto de ley, pero según el cual, simplemente por apoyar o ayudar a cualquier detenido, etcétera, ya eras considerado un terrorista y con ello, pues, implicaba, evidentemente, la pena de muerte. O sea, eso estaba ya dentro de ese decreto de ley antiterrorista, ¿no? El hecho de cuando se produjeron, bueno, la gran oleada de detenciones contra los miembros del Partido Comunista de España Marxista-Leninista y el FRAP, pues a lo largo del verano del 75, en agosto y septiembre, a raíz y contra varios de ellos se decretan toda una serie de penas de muerte, pues el conjunto del movimiento popular y de oposición nos vimos implicados pues, en una gran campaña pues, para evitar que aquellas penas de muerte se llevaran a cabo, ¿no? El Partido del Trabajo de España no compartía las posiciones que entonces llevaba el FRAP, pero sin embargo, esto hay que reconocerlo, se volcó en la campaña de solidaridad con los compañeros que estaban condenados a muerte, ¿no? Bueno, yo recuerdo muchísimas acciones en aquel verano, acciones, por ejemplo, siempre buscando donde había grandes concentraciones de masas, donde se podía llevar la propaganda, etc. Recuerdo, por ejemplo, en la Casa de Campo, una gran acción de propaganda allí. Recuerdo también, por ejemplo, una manifestación en la calle Goya, también muy importante, que se desarrolló entonces. Y bueno, yo de lo que tengo más vivencias entonces fue que yo fui detenido en aquellos momentos, ¿no?
a principios del año 75, la organización universitaria, como no había clases en la universidad, pues la dirección de la organización nos enviaba a las organizaciones universitarias a zonas donde podíamos ir creando organización. Nosotros en la Universidad Autónoma fuimos destinados al Alcorcón. Entonces, pero pues evidentemente, como la represión era tan enorme, pues evidentemente la policía, que para eso estaba y sigue estándolo, estaba al tanto de pues como que de algún seguimiento, etcétera, y bueno, pues nos detuvo, ¿no? Una tarde, mientras estábamos en este piso, pues en este caso fue la Policía Municipal de Alcorcón la que nos detuvo. Al llegar allí, como la policía municipal, afortunadamente no era la policía política más experimentada en este tipo de detenciones, afortunadamente estos señores nos metieron a todos en una habitación, con lo cual tuvimos tiempo, afortunadamente, de podernos comer los papeles que teníamos guardados, por lo menos las notas, etcétera, ¿no? Y entonces ellos, al encontrar en ese piso una cantidad de propaganda, etcétera, pues ya pusieron en conocimiento a la Guardia Civil en concreto de que habían descubierto aquel piso, ¿no? Entonces, bueno, pues a las pocas horas pues llegó la Guardia Civil y nos detuvo a todos y nos trasladó a lo que es el centro de la Guardia Civil, que está en Manuel Bueno. Entonces, bueno, pues allí pues a los compañeros y compañeras que estábamos en el piso, pues nos separaron, nos metieron en lo que había adentro, no sé si era existiente todavía, pero allí había como una especie de mazmorras que eran como una especie de neveros. Entonces, en estas mazmorras pues nos metieron y nos iban sacando un poco para interrogarnos y demás. Yo recuerdo, y además después en un libro lo he oído, yo afortunadamente en ese momento, yo tenía 18 años, yo tengo que decir que a mí no sufrí ninguna tortura en aquel momento, no sé si porque yo era más joven o pero no sé. Pero yo no recibí en aquel momento ninguna tortura, pero sí recuerdo perfectamente en las dependencias de la Guardia Civil oír los gritos de las personas que estaban torturadas, porque evidentemente aquí llevaban todos los que habían detenido la Guardia Civil en sitios de Madrid, los llevaban allí para detenerlos y para interrogarlos, ¿no? Yo recuerdo perfectamente los gritos de los torturados a los que tenían. Y al cabo de algún tiempo, de unos días, pues desde allí nos trasladaron a la Dirección General de la Guardia de Seguridad, en lo que es hoy la sede de la comunidad, en la Puerta del Sol, y ahí ya nos interrogaron miembros de la político-social, etcétera, y allí un poco dividieron a los compañeros que eran mayores, entonces la mayoría de edad estaba a los 21 años, ¿no? Entonces, a los que eran mayores de 21 años les llevaron a Carabanchel y los que éramos menores pues nos dejaron en libertad. Entonces, bueno, esta es un poco mi experiencia de aquella etapa. Al salir, evidentemente, a los pocos días, porque esto fue a principios del mes de septiembre, me incorporé nuevamente al trabajo político y a los pocos días pues se produjeron las ejecuciones de los camaradas y compañeros y bueno, aquello fue... Fue muy duro, ¿no? Porque pensábamos que íbamos a lograr que con toda la movilización que hubo, no solo en España, porque la movilización fue también a nivel internacional, con unas manifestaciones tremendas, pero no se consiguió eso porque el régimen quería dar un castigo y quería además dar un castigo sobre todo a la juventud revolucionaria, y quería decirle que parara aquello porque si no, igual que ya había matado a 5, pues iba a seguir haciendo. Y bueno, pues esto fue... Quiero señalar también esto, la gran repercusión internacional que hubo de la solidaridad que hubo, ¿no? en todo el mundo, de unas manifestaciones tremendas, la manifestación tan tremenda que hubo
En Lisboa, yo me acuerdo que al tiempo de pasar en Lisboa, no sé si lo sabéis, o algunos sí lo sabréis, hubo una manifestación que a raíz de conocerse las ejecuciones se convocó a una manifestación delante de la Embajada de España y una manifestación de miles de personas en Lisboa, y los soldados que habían puesto el gobierno delante de la embajada se retiraron y la gente asaltó lo que es la embajada, destruyéndola completamente y colocando arrancaron la bandera del entonces régimen fascista de España, que continuó siendo bajo el régimen monárquico, y colocaron una bandera del Franco. Y recuerdo que unos años después, hablando con camaradas portugueses que estuvieron en aquella manifestación y en aquel asalto a la Embajada de España, me decían que aquello había sido para ellos como el asalto al Palacio de Invierno. Dijeron, es que esto fue una sensación como de la rabia que existía de aquellos asesinatos, y el poder hacer aquello fue para ellos tremendo, ¿no? Igual que pasó en Lisboa, que fue evidentemente no en todos los sitios, pero por ejemplo, bueno, en muchas ciudades la policía en París, por ejemplo, impidieron la llegada a las embajadas, pero bueno, en muchos otros países fueron manifestaciones desde la misma índole, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco mi experiencia de aquella época y de aquellos años, ¿no? Entonces, para mí, evidentemente, el recuerdo y la memoria de estos camaradas, pues tenemos que hacerla, y la tenemos que hacer pues todos los años, y sobre todo no solo recordándolos, sino siguiendo su ejemplo, viendo que fueron unas personas que no tomaron las armas pues porque fueran unos locos, ¿no? Sino que se entendía, porque además tenemos que tener en cuenta que en aquella situación internacional la lucha armada era algo que estaba presente. O sea, recordemos que en Asia, en los pueblos de Asia, como era en Vietnam, en Camboya, en Laos, estaban luchando contra el imperialismo norteamericano con las armas en la mano. Recordemos que en África, los pueblos de Angola, de Mozambique, de Guinea, estaban luchando con las armas en la mano contra el colonialismo portugués. En América Latina, la guerrilla colombiana del EPL, por ejemplo, también estaba desarrollando una lucha armada. Entonces, la lucha armada estaba presente y era algo que era como un factor más del movimiento revolucionario, ¿no? Luego hemos visto que desgraciadamente, y sobre todo en los últimos años, a raíz de toda esta globalización, etcétera, y sobre todo con el tema de la guerra contra el terrorismo, del imperialismo norteamericano que ha llevado, hay una demonización, evidentemente, de lo que es la lucha armada como un medio de liberación, ¿no? Pero hoy podemos ver que también en el mundo hay luchas armadas, ¿no? O sea, yo quiero recordar que hoy en Italia se está desarrollando una conferencia internacional de apoyo a la guerra popular en la India, con motivo del 10º aniversario del Partido Comunista de la India Maoísta, porque en la India desde hace muchos años hay una guerra revolucionaria para tratar de expulsar del gobierno al régimen hindú-fascista que existe actualmente. Y no es una guerra que está destruyendo, como dice en el último comunicado del Partido Comunista de la India Maoísta, es que nosotros estamos destruyendo, pero a la vez estamos construyendo, porque a la vez que destruye y que se enfrenta a las fuerzas del régimen fascista de la India, ellos en las zonas que tienen ocupadas, ellos construyen, ellos levantan infraestructuras, ellos a los campesinos les dan tierras, ellos a la mujer le permiten que sea una mujer, que esté a la par que el hombre, y no con esas violaciones que vemos que es tremendo, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que la lucha armada es algo que está hoy también presente, y que evidentemente cuando tenga que llegar el momento, pues porque el único modo que habrá de cambiar una sociedad, o por lo menos eso es lo que vemos los comunistas, no hay, porque ya lo dijeron Carlos Marx y Federico Engels en su manifiesto comunista, y es que es así, y además lo decimos bien alto, es que la violencia es la única manera de cambiar las cosas, y así tendrá que ser. Nada más.
Pobre le hemos reclutado según ha venido y no sabía que iba a hablar. Le hemos cogido y hemos sentado en la silla directamente. Como ya es un viejo conocido nuestro, ya no hay. Bueno, salud camaradas, intentaré hacer un paralelismo entre las experiencias que hemos vivido en el pasado y cómo se ve la lucha y lo que es ahora, que es lo mismo de siempre, es la misma cantidad, porque los mismos que en aquellos momentos tenían el poder, que lo siguen teniendo, no ha cambiado absolutamente nada para lo que es la clase obrera. En primer lugar, quería decir que los aniversarios de los fusilamientos del 27 de septiembre tiene que ser, como pone ahí, seguir la lucha. El mejor homenaje tiene que ser la lucha. Y como el mejor homenaje es la lucha, lo primero que voy a hacer es recordarlo. Hace 39 años, hoy, 27 de septiembre de 1975, fueron fusilados vilmente con un montaje policial, como suele suceder ahora, García Sánchez Bravo, José Humberto Baena Alonso, Chiqui y Otaegui. Eso, que vaya por ellos, y el mejor homenaje es continuar la lucha. Yo soy el más joven, no estuve lógicamente en el 75, tenía 15 años, estaba en el pueblo todavía, y a Madrid en el 76, con 16 años, pero enseguida vi, con los pocos conocimientos que tenía, porque yo venía del mundo rural y mi familia, respecto a mis padres, hoy es campesino y no tenía mucha formación, pero sí que enseguida vi por dónde iban los tiros. O sea, la lucha de clases es una cosa innata que lo lleva dentro, y sabía que el revisionismo y todas las organizaciones que de una manera o de otra querían pastelear y repartirse el poder no iban a llegar a ningún lado. Entonces me fijé en el Partido Comunista de España Marxista-Leninista y me organicé, cosa un poco extraña, me organicé directamente en el Partido en vez de la Juventud. Estuve, lógicamente, como vosotros funcionáis también, fui candidato al partido, y una vez que fui militante del Partido Comunista de España Marxista-Leninista, me destinaron a la Juventud Comunista de España Marxista-Leninista. El Partido Comunista de España Marxista-Leninista fue el que cogió el relevo del gran y glorioso Partido Comunista de España, que luchó contra el fascismo, cuyo secretario era José Vila. La Juventud Comunista de España Marxista-Leninista coge el relevo de la Juventud Socialista Unificada, la gran juventud que participa en la guerra y que participa en los batallones de combate contra el fascismo. Quiero decir esto porque es importantísimo saber que aunque luchamos contra corriente y fuimos defenestrados muchas veces, vosotras habéis cogido el relevo de lo que fue el Partido Comunista de España Marxista-Leninista y la Juventud Comunista de España Marxista-Leninista, no el sucedáneo, que han reconstituido unos mencheviques sarnosos después de liquidar el partido. Eso que vaya por delante. No en vano, el Partido Comunista de España Marxista-Leninista, que ahora se autodenomina, y la JCML que ahora se autodenomina, cuando refunden el partido, lo primero que hacen es quitar el fusil del escudo y de la JCML la metralleta. Yo no estuve, como digo, en el 75, pero sí participé en la primera visita que nos dejaron ir al cementerio de Hoyos de Manzanares. Me acuerdo perfectamente, un 27 de septiembre del 77, un día gris, un día con mucha niebla, en el que no nos dejaron llevar autocares. Algunos de los, Ricardo creo que también fue, y Carlos igual también, fue llegar al cementerio con una niebla espesa que no se veía de aquí a la bandera, donde, como dice la canción, la Guardia Civil, esos del unicornio de la verde montura, los asesinos que asesinaron en los pelotones de fusilamiento a los camaradas, con unas linternas nos identificaron a todos y miraron los coches, la matrícula de los coches, haciendo su labor represiva. Fue muy emocionante, aunque no había estado ni había participado en el tema de la movilización contra los fusilamientos, pero el espíritu que yo vivía aquel día allí era el mismo de si lo hubieran acabado de asesinar. Como también hay que recordar a otros camaradas, entre ellos a Cipriano Marto, otro camarada compañero de Jaén, que fue detenido por la Guardia Civil en Reus, que hay una canción muy bonita sobre Cipriano Marto,
y como no cantábamos, los compañeros, los camaradas y los comunistas no cantamos, eso me lo reconocían incluso los de la cárcel, que ellos sí cantaban y nosotros nos torturaban más porque no cantábamos, le hicieron beber un cóctel molotov y lo abrasaron y murió el camarada Cipriano Mata. Digo esto porque inclusive cuando yo fui detenido, que me torturó el alemán, compañero de Billy el Niño, el siniestro Billy el Niño, en el fondo nos respetaban porque decían que cómo podíamos ser tan cerrados, tan ideológicamente formados, que no nos movíamos un ápice de la primera mano. Quizás fuimos los únicos, ya en la democracia burguesa, con el Suárez a la cabeza y el Martín Villa como ministro, que nos aplicaron la ley antiterrorista, que fueron 9 días, y el juez que llevaba de vigilancia de guardia nos prorrogó 11 días. Somos los únicos que hemos estado 11 días incomunicados en la DGS de la Puerta del Sol y nos subían por la noche a declarar, para que no tuviéramos noción del tiempo y sí que nos torturaban. Digo esto también porque es un paralelismo digamos, con la situación actual. La represión se cebaba tanto en el único partido que podía poner en jaque al sistema, que todos los palos iban a parar al mismo sitio. Yo me acuerdo en el 77, en el 78, incluso en el 79, que los únicos detenidos, aparte del Grapo y de ETA, eran los miembros del PCN, porque para ellos tenían un peligro, y lo veían como un gran peligro. Gente como la Liga, DNC y todos estos ya casi no eran detenidos, les dejaban en paz porque de una manera o de otra participaban dentro de lo que era el pasteleo del sistema. Era la conciencia crítica de la democracia, pero habían digamos, habían aceptado que era el mal menor, ¿no? Que igual algún día, con la acumulación de fuerzas, se podía llegar al poder, como llegaron en Chile, por ejemplo, pero que al no tener el poder, ni tener la economía, ni tener nada, pues claro, así le fue al compañero Allende. Entonces sí que es importante hacer un paralelismo en esas circunstancias entre lo que se está viviendo ahora y lo que se vivió entonces. Cómo ellos saben dónde dan los palos, cómo el movimiento antifascista, cómo a los bucaneros, cómo a vosotros, cómo a muchos colectivos le dan el palo y a otros, como pueden ser la OJC o puede ser la Juventud del PSOE, puede ser otro tipo de organizaciones, le dejan en paz, inclusive a los ecologistas, por muy radicales que sean en algún momento. Efectivamente, la represión es una cosa que el sistema nunca ha dejado. Yo me acuerdo, y se me ponen los pelos de punta, pues cosas que te han contado camaradas, como el Blanco Chivite sin ir más lejos, de cómo ellos estando repartiendo propaganda en la Complutense, llegaron secreta y al tirar las octavillas para arriba, a él no le pillaron, se zafó y salió corriendo, pero le puso la pistola a nada, así, de cerca en la cabeza y le pegó un tiro directamente. O sea, la impunidad de esta gente antes era más, porque era fascismo, pero hay que tener cuidado porque siguen siendo los mismos perros con distintos collares, o los mismos collares pero distintos perros. ¿Cómo nos organizamos en aquel tiempo? Pues supongo que igual que ahora, ¿no? O sea, el partido estaba compuesto por células, las células trabajaban en varios frentes de masas, hacían lo que podían, se intentaba acumular fuerza, sin dejar de explicar en las fábricas en las que teníamos que madrugar, ir a las 7 de la mañana o a las 6, al estándar, a Pegaso, a un montón de fábricas a repartir, cómo intentar que el revisionismo no calara y no hiciera, digamos, que la gente trabajadora se hiciera cada vez más aborregada, sino cómo despertar la conciencia crítica dentro del movimiento obrero, ¿no? Creo que fue importante esa labor. Ya, como he dicho antes, luchamos contra la corriente, eran los mismos problemas que hay ahora. La lucha sindical era una lucha penal. Nosotros habíamos tenido como Partido Comunista de España Marxista el sindicato Oposición Sindical Obrera, la OSO. La OSO en un momento, digamos que cuando el FRAP pierde un poco de carrete o se quiere liquidar el FRAP, se organiza la Asociación Obrera Asambleísta, que era un sindicato asambleario de clase, pero era un sindicato que realmente trabajaba por la unidad de la clase obrera, intentaba participar también en los comités de empresa, a lo mejor no fue muy acertado, pero sobre todo luchó mucho contra el Estatuto de los Trabajadores, los pactos de la Moncloa, el AMI y tal. O sea,
cuando el resto de los sindicatos, quitando CNT, porque CGT no existía en aquellos momentos, habían claudicado, porque había sindicatos favoritos como ahora, que se la USA, un montón de ellos, la clase obrera tenía que hacer su trabajo y oponerse a todos los planes y a todos los acuerdos que la burguesía con los sindicatos mayoritarios ya estaban vendidos al poder, tenía que hacer su labor. Creo que el organizar un sindicato de clase unitario y asambleario era tarea importante para los militantes, para todos los militantes, sobre todo para los militantes de base, los militantes que estábamos trabajando en fábricas, en todo tipo de trabajos. No sé si me estoy repitiendo un poco, pero creo que también he de destacar que la JCML cogió la bandera de la lucha por la República. A algunos os sonará raro, pero nosotros cuando íbamos a las manifestaciones que nos llamaban los anti-yanquis y los republicanos, siempre estamos hablando de lo mismo, salían los servicios de orden fundamentalmente del PC a darnos de hostias, porque decían ellos que éramos unos provocadores, que lo único que queríamos era provocar al ejército, en teoría democrático, que no había sido depurado, como no fue depurado los cuerpos represivos y fue depurado el poder ejecutivo de aquellos lodos, es lo que está pasando ahora, franquistas en todos los estamentos. Y entonces, es lo que decía antes un poco Carlos, ¿no? O sea, el enemigo fundamental de la clase obrera no era la burguesía, porque la burguesía la tenías enfrente. El enemigo fundamental era quién te rodeaba, con quién estabas, quién te daba de hostia cuando sacabas una bandera republicana o quién te borraba las pintadas y los murales. Es que me suena tanto a lo que están haciendo con vosotras algunas veces, que es importante también denunciarlo. O sea, no es una cosa nueva, nada es nuevo. Ni la represión, ni las detenciones, ni el cebarse en una serie de sectores y en otros, no. Nada es nuevo, todo es lo mismo, de una vez es más camuflado que otras, pero sigue siendo lo mismo. Entonces yo me acuerdo que inclusive teníamos que utilizar tácticas para que no nos arrancaran los carteles por el 14 de abril, que todavía en el 78 todavía hay un cartel precioso de concentraciones en 4 caminos por la República, que lleva 14 de abril, el salto en 4 caminos firmado por el FRAP. Y los arrancaban la gente del PC y otros partidos reformistas. Entonces tuvimos que ingeniárnoslas para echar polvo de cristal en la cola, para pegar los carteles, para que se quedaran las uñas estas ahí, ¿no? O sea, hasta cosas como esas tuvimos que hacer nosotros también. Entonces, bueno, con esto quiero decir que bueno, se consiguieron ciertos logros que algunas veces, a mí incluso una vez me pareció cómico, ¿no? Me pareció cómico y me llenó mucho de rabia cuando hicieron en el Retiro una exposición sobre los republicanos y el exilio, ¿no? Como la primera gran, o el primer gran homenaje a los republicanos que habían estado en el exilio, que habían sido muertos por la lucha por la República. Y el comisario de esa exposición era Alfonso Guerra, y el presidente de esa exposición, que viene todavía, o sea que estaba, no me lo estoy inventando, estaba en las tarjetas esas que te dan y tal, era ni más ni menos que el Pelele Juan Carlos de Borbón, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser presidente de una exposición una persona que primero era monárquica y había jurado los principios del movimiento, ¿no? Entonces yo me acuerdo que coincidió en que le fui a ver a una charla precisamente para rebatirle esas posiciones, pero desde la mesa es muy fácil intentar callarte, porque tú no tienes derecho, es la democracia suya, tú no tienes derecho nada más a levantar la voz una vez y pedir la palabra, la mano, y luego él te contesta y encima te machaca en cada intervención que hay. Sí os puedo asegurar que se creó, aparte de crearse el Tribunal Internacional contra los Crímenes del Franquismo, que aglutinó a sectores de la cultura y a muchos sectores, se hizo un gran festival el 26, 27, 28 y 29 de septiembre, cantantes de primera, el Quintín Cabrera, el Laute, el Serra, bueno, una cosa preciosa. Y sin embargo me lo negaba, pero no es cierto. Lo cierto es que la constancia de la historia, como hacen los de la televisión, cuando tú quieres se lo demuestra, y así pasó. O sea, sí que se hicieron muchas cosas, se luchó contra la constitución monárquica, y era, vuelvo a decir un poco para hacer el paralelismo con vosotros, ¿no? Ir contra la corriente siempre. Hoy día es muy fácil decir que la constitución monárquica está caducada, que hay que luchar contra el régimen del 78, que hay que luchar contra esa constitución monárquica.
Pero en aquellos momentos todos aplaudieron esa constitución monárquica, inclusive los trotskistas del POSI. Y ahora van abanderados de la lucha contra la constitución monárquica. Y ya se veía claro, y nosotros denunciamos a través del partido de Convención Republicana de los Pueblos de España, que esa constitución era militarista, machista, bueno, de todo, menos bueno de todo. Y que estaba al servicio de la burguesía y del poder, y sobre todo que quería sentar la monarquía, que como no la quitemos tendremos para defender. No quiero enrollarme mucho, pero sí que, por otra parte, quería destacar, a ver qué apunté aquí. Bueno, la lucha contra Corrientes era una batalla ideológica, ¿no? Era una batalla ideológica que también vosotros la estáis llevando bien llevada a cabo. Era, aparte de la lucha contra el reformismo, era la reivindicación de los líderes internacionales, de los líderes comunistas, fundamentalmente del leninismo, que ya todo el mundo renegaba del leninismo, y reivindicar la figura histórica y el papel que hizo el camarada Stalin. O sea, nadie en aquellos momentos reivindicaba a Stalin. Nosotros éramos un poco desfenestrados y criminalizados porque reivindicábamos y en las manifestaciones gritábamos honor y gloria al camarada Stalin, ¿no? Eso les ponía los nervios de punta. La lucha ideológica contra el reformismo maoísta, el intentar, porque habíamos sido un partido maoísta, incluso en Verjoya había sido maoísta. La lucha con el pueblo hermano de Albania, intentar demostrar lo que era el maoísmo, que eran unas teorías revisionistas, la teoría de los tres mundos, etcétera, etcétera, era algo que no se llevaba. Pero es que la lucha contra el sistema, contra el capital y contra la clase dominante nunca se lleva, porque siempre hay reformistas que cogen migajas del sistema y les va tan bien que prefieren malvivir en una democracia que mirar para adelante, aunque te quedes en el camino para resolver los problemas eternos de la clase obrera, de la gente de a pie y de los pueblos. La lucha, por ejemplo, por la autodeterminación de los pueblos. Bueno, eso era una cosa que ahora todo el mundo está de acuerdo, porque voten en Cataluña, aunque sea una medida burguesa, pero en aquellos tiempos el reconocimiento de las nacionalidades históricas es que con el pacto de las autonomías igual, era otra batalla que había que estar dando continuamente. Inclusive el nombre que había llevado el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. O sea, es que eso ya te decían que eras de extrema derecha. Que eras de extrema derecha porque los patriotas, solo la patria la puede tener el poder. O sea, una patria que la vende, una patria que la defenestra, una patria que si son tan patriotas, ¿por qué no declaran y quieren en todas las empresas y en todos los bancos cada vez? ¿Por qué no pagas impuestos si tan patriotas eres? Yo creo que inclusive hasta la palabra España les da miedo, como si fuera una palabra de la burguesía y del poder. Si nosotros hemos nacido en España, es una cuestión que es una cuestión ideológica. Tenemos un país y somos hermanos de otros países y reconocemos la idiosincrasia de las nacionalidades históricas y estamos en pie de igualdad porque tengan derecho a la autodeterminación. Ya veríamos, en una república federal intentaríamos convencerles de que lo normal es, como dice la consigna, prioritario de todos los países del mundo unido, pero tienen su derecho. Pues todo eso eran batallas ideológicas muy fuertes, muy fuertes. La independencia nacional era otra gran batalla. Yo me acuerdo cuando los comités anti-OTAN, en todo Madrid y en todas las asociaciones de vecinos y en todos los barrios, que había comités anti-OTAN, el meter por la independencia nacional, ni OTAN ni Pacto de Varsovia, bueno, eso era ya tremendo. O sea, denunciar al socialimperialismo revisionista ruso, de que tenía su esfera de poder igual que lo tenía la OTAN, eso era la hostia, eso nadie lo entendía. Eso nos echaban incluso de los comités anti-OTAN, pero, como decía, inclusive nos lo llegaron a decir, tanto lo dijeron los carrilistas como la PAN. Como nosotros insistíamos tanto y éramos tan buenos militantes y tan trabajadores, decían que ustedes valen por cada militante del PC, o sea, cada militante vuestro vale por 10 militantes del PC, eso nos ha dicho nuestra La Palma y el PC, ¿no? Porque estábamos ahí constantemente, porque teníamos muy clara la línea, porque nuestro partido, que eso es otra que no lo sabe mucha gente, el Partido Comunista de España marxista para mí me detuvieron que era ilegal,
¿Por qué era ilegal? Muy simple. Era el único partido que se ha legalizado en este país por una sentencia del Tribunal Constitucional, con su propia constitución monárquica. Estaba legalizado Herri Batasuna y no estaba legalizado el PCML. ¿Por qué no estaba legalizado? Era muy fácil. Porque nosotros no habíamos separado los estatutos del programa político. Cuando fuimos al Ministerio del Interior presentamos que era indisoluble. Se había discutido en los congresos y eso iba unido. Y no queríamos separar. Y ponía, primer punto del programa político. Derrocamiento por la lucha revolucionaria del pueblo de la monarquía borbónica. Y decía, ¿cómo vamos a legalizar, quitar esto? Pues no lo quitamos. No lo quitamos. Porque no podíamos separar los estatutos burgueses o los estatutos de un partido comunista o los estatutos que se adecúen a su digamos, democracia con un programa político. Ese fue el factor fundamental. Entonces, creo que la juventud comunista de España, marxista-leninista, participó mucho en todos estos temas. En el tema, por ejemplo, cuando dice Ricardo también, de las movilizaciones tanto en Portugal como en París y en todos los sitios, cuando fusilaron a los camaradas, fue una cuestión fundamental. La agitación que desarrollaba la JCML de pintadas, de carteles, de charlas y de actos era brutal. Tenía menos repercusión que tiene ahora por las redes sociales, o sea, tú en un barrio te lo podías hacer y el otro barrio igual no se enteraba, pero sí que éramos bastante activos. En el tema de la Asociación Obrera Asambleísta, pues igual, nos metimos en comisiones obreras e intentábamos, porque en aquellos tiempos ellos y nosotros también colaboramos y participamos en eso, de crear las secretarías de la juventud de comisiones, pero cuando veían que se les iban de las manos y se metían chavales revolucionarios a militar en esas organizaciones, directamente la rescindían. En la universidad, en los institutos, en la lucha, en el movimiento estudiantil en el 79, la JCML tuvo mucho peso. Cuando mataron a los compañeros José Luis Emilia y en Embajadores, la JCML tuvo mucho peso en esas movilizaciones, porque estaba muy organizado dentro de los institutos. Teníamos algunas agrupaciones en los institutos, ¿no? Inclusive en institutos donde iba alguna gente que está aquí a estudiar, allí había agrupaciones de la JCML. Quiero acabar con esto diciendo que estáis haciendo un buen trabajo, que habéis cogido el testigo de lo que debe ser el verdadero partido comunista marxista-leninista, y adelante y viva la lucha de la clase. Vamos a proceder a abrir un turno de palabra. Voy tomando nota de los que queréis hablar. Los que estén por ahí medio escondidos porque no cogemos, toda buena señal que no cojamos aquí hoy. Una señal o algo a asomaros, no sé si queréis hablar por ahí. Yo quiero decir una cosa. Tiene para contar. ¿Nada más? Yo sin ánimo de entrar en un debate con Ricardo de 5 horas sobre el maoísmo, creo que no es el lugar. Pero bueno, yo quiero hacer una matización a lo que ha dicho Luis. Yo no creo que, o sea, cuando se rompe con la conferencia de un partido, sí que es verdad que había un frente antirrevisionista en el cual había distinta gente con distintas ideologías desde mi punto de vista, pero yo no creo que el PPA o Enver Hoxha, incluso que también fuera maoísta, sino simplemente que se rompió con el rollo Bush, por decirlo de alguna manera, con el revisionismo bolchevista, y rompieron tanto en China como en Alemania. Entonces todos eran pro unos y pro otros en el sentido de que se apoyaban contra eso. Pero yo creo que ideológicamente siempre fue el PPA marxista-leninista y Enver Hoxha igual, porque lo mismo, pero bueno, como lo caracterizamos nosotros, no es algo ajeno al revisionismo, es la educación y por tanto el revisionismo. Entonces no creo que el PTA como partido como tal fuera maoísta, porque
es un pensamiento que se desarrolla después, posteriormente, ante todo el inicio de todo el proceso de construcción del Partido Comunista de China, incluso desde antes de que el propio Mao, en la conferencia de Zurich, creo que es, en 1975, bueno, fue la cabeza del partido. Y no voy a entrar aquí en el debate de 5 horas. A ver, no, que entonces es la manada y luego... No, que sin tener que polemizar aquí, porque efectivamente no sé el lugar ni el acto a lo que se ha venido, evidentemente el Partido del Trabajo de Albania no fue un partido maoísta, no fue un partido maoísta, fue un partido marxista-leninista y que en una coyuntura muy concreta durante todos los años 60 y principios de los años 70 estuvo en una conexión ideológica total con el Partido Comunista de China. O sea, de hecho, si se miran un poco documentos escritos de la época, por ejemplo, de la Revolución Cultural en China, tuvo reflejo en Albania, donde se tuvo lugar a raíz del estallido de la Revolución Cultural en China. El Partido del Trabajo de Albania llevó a cabo lo que ellos llamaron una campaña, no la llamaban revolución cultural, sino la llamaban de otra manera, un poco dentro de esa misma onda. Y luego, bueno, pues hubo, a raíz de la muerte de Mao, pues hay esa ruptura con el maoísmo entonces, ¿no? Pero vamos, decirte que esto es otra cuestión. No, yo sobre todo quería, no es una pregunta de ninguno de los ponentes en concreto, es una pregunta general. Quería saber, a raíz de ese 27 de septiembre del 75, ¿cuál fue el cambio que experimentasteis en vuestra militancia, tanto a nivel personal como a nivel de partido? ¿Cuál fue el cambio que vosotros, si notasteis algún cambio en la militancia? Sí, ahora, el tema de los tiros y el tema de los fusilamientos sin ningún problema. Y es historia, pues no se va a esconder, de un sector, por ejemplo el PCBL, que ha terminado, algunos escribiendo en la ABC y otros en el gobierno del PP de Valencia, donde va a funcionar, pues un sector derechista o bien se pasó al PC o bien se pasó a la ultraderecha, y vamos, que no es en plan de insulto, es decir, el señor Blasco, conseller de Obras Públicas, era una que se mete en el seno del partido para desviarle y desviar la lucha y plantear la cuestión. Esta gente planteó no a los tiros, hay varios libros, yo hay varios libros, ya hay una cosa que ha salido, pero de forma falsa. Porque ¿cómo puede decir un tío como el señor Alejandro Díaz o Rafael Blasco, que estaban en contra cuando eran miembros del comité ejecutivo que discutieron la pieza de la lucha armada? Ya es el del pueblo, ese era la cadabra. Es decir, tú vete, coge un fusil y luego a la vez, que yo no sabía nada, ¿qué es este? Yo no tengo nada que ver, es este que la ha cogido. Entonces, toda esa serie de cuestiones intervino y hubo un serio problema. Yo creo que un serio problema lo que planteas de adaptación, en el sentido que yo creo que no se comprendió bien el tema de que sí era posible pasar de una dictadura fascista a la democracia burguesa. Porque la misma clase que dominaba en un sistema de gobierno, dominaba en el otro. Entonces se pensó que era imposible, que era como Alemania caía el nazismo y que aquí, como en Milán, íbamos a colgar a la collar de Franco en la Gran Vía de los pies. Cosa que era totalmente. Y sí es verdad, es decir, con la existencia del PC y el PSOE, toda la batida sopa de letras, pues sí lograron una victoria, lo que hablábamos antes, una victoria importante ideológica que todavía la sufrimos, por lo cual, es decir, no va descaminado el tema de baja pérdida de derechos, bajada de salario, tal, que ha ido en detrimento, porque lo que os decía antes, no hay una organización de carácter revolucionario, político, sindical, democrático, popular, no hay ninguna que se plantee eso. Lo más que se plantean es a salir en la sexta o a salir en la 4, lo más que se plantea algunos, y que se creen que es el no va más, el no va a plantear una serie de cuestiones y ya no hablan de nacionalización de la banca, ni de la reforma agraria, ni del planteamiento, lo que decía el compañero también, el derecho de las nacionalidades a la autodeterminación, que yo quiero hacer un impasse. Yo como simpatizante del comunismo marxismo estoy de acuerdo con lo que he dicho anterior, pero voy a defender la salida federal. Yo no estoy de acuerdo con la independencia. Y si la independencia la respetaré como respetó Lenin Finlandia y respetó Polonia Lenin en el tema y tal.
Pero yo no voy a hacer campaña de propaganda a la burguesía nacionalista, como tampoco voy a hacer campaña a la burguesía de aquí, tan reaccionaria o más todavía que la otra. Entonces, sí es verdad que significó un gran problema a posteriori, y fue lo que marcó luego, que hay opiniones particulares, a lo mejor puede decir una opinión, es cuando se planteó la política de carácter pendular. Se planteó del izquierdismo desaforado, de repente al derechismo, que yo creo que estamos en ese tema ahora. Ahora, el PCML actual, con todos los respetos del mundo, es un partido que está a la zaga del PC. Cuando éramos la gente que denunciaba al PC como quinta columna. Yo he sido militante del PC en el 67. Y yo pasé al PC porque creía que era lo que dice el compañero. La cuestión de que yo no veía, y no es que sea un violento que lleve un cuchillo en la boca, no veía que por las buenas podíamos conseguir el poder. No estaba de acuerdo con acabar con el problema de la memoria del camarada Stalin. No estábamos de acuerdo. Que todavía tengo yo hojas de Carrillo y tengo documentos de nuestra bandera en el cual el gran general, una pelotería de la hostia, y a los 2 días el mayor criminal del mundo. Con lo cual, lógicamente, yo siempre que se plantee, cada uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la figura o con la figura de Stalin o con cualquiera. Puede estar de acuerdo o desacuerdo, efectivamente. Pero lo que no puede negar es el valor de la consolidación del régimen socialista, la victoria contra el fascismo, que lógicamente es del pueblo trabajador soviético y de todos los pueblos de Europa, dirigido por el Partido Bolchevique y por la dirección del PQS, pero habrá gente que lo discuta. Pero de eso, a intentarte cargarte, pues claro, ¿qué es lo que pasó? Que el PC, el mundo obrero se podía llamar el Alcázar, la razón, porque es que decían lo mismo. Leías respecto a la cuestión de la Unión Soviética revolucionaria, luego lo posterior, y luego posterior. Mira dónde han terminado. Mira dónde han terminado todos los países del este y con el tema a partir del 20 Congreso, que es lo que se discutía en eso. Porque la ruptura del PCML viene en el año 63, grupos ya marxistas-leninistas se organizan fundamentalmente por el 20 Congreso, cuando están en desacuerdo con todo lo que se plantea en el 20 Congreso del PQ, y luego en el 22. Y la política de Khrushchev y la política de no apoyar las guerras de liberación nacional. Es decir, se pasa en ese momento a una entente cordial con el imperialismo norteamericano, en la famosa rollo de la coexistencia pacífica, etcétera, etcétera. Todo eso y luego la caída de los regímenes del este, etcétera, etcétera, es lo que provoca pues, la desbandada y que mucha gente, pues teniendo en cuenta que creía que era la orfandad política, porque siempre estaba mirando o a Moscú o a Pekín, a Tirán y tal, no sabiendo que la clase obrera de cada sitio es la que debe organizar su partido y debe plantear, independientemente que tenga relaciones y tenga un carácter internacionalista, pero no debe estar mirando a ver si se cae eso o no se cae. Entonces hay un gran problema. Los compañeros, porque ellos militaron a posteriori, hay más en ese tiempo. Pero yo en el 77 me salí, no estaba de acuerdo con la política, siempre he defendido el tema de la figura y de la línea del partido del PCML en aquella época. Estoy de acuerdo con la línea de aquella época y no estoy de acuerdo con la línea actual. Sí. ¿Tienes algo más para hoy o no? ¿O más palabras? A ver, vamos un poco más. Criticarnos un poco. No va a Macarena, ¿Qué pasa? Es que no me acuerdo cómo Ricardo. ¿Cómo vivieron en tu casa cuando te detuvieron y todo ese tema? ¿Qué pasó en tu casa? ¿Sabían dónde estabas y sabían...? Bueno, yo provengo de una familia, por parte de mi madre, mi abuelo fue un maestro republicano que fue fusilado al acabar la guerra, y por parte de mi padre pertenecían al Partido Socialista en el OGT, que se quedó sin trabajo cuando acaba la guerra, con lo cual mi familia evidentemente te enmarco en donde estábamos, ¿no? Yo tengo 2 hermanas, yo soy el menor de los hermanos y mi hermana la mayor pues empezó la universidad en el año 68, evidentemente con todo el ambiente que se vivía en mi casa, pues evidentemente participa en todos los movimientos que surgen en el año 68 aquí en la universidad, y a ella la detienen en el año 70. El 30 de abril del año 70, precisamente la detiene, mira por dónde, Vilhelmina. O sea,
o sea, desde los años que lleva este hombre en la represión contra el movimiento estudiantil y popular. Y entonces, bueno, pues evidentemente en mi familia pues sabían que yo y mis dos hermanas, mis padres, aunque evidentemente ellos pues siempre tratando de quitarte un poco, porque evidentemente ellos habían vivido esa represión, ¿no? O sea, y con esa represión pues no querían evidentemente que a nosotros nos pasara lo mismo que les había pasado pues a su familia. Pero claro, nosotros evidentemente pues conscientes de todo eso, pero nosotros, bueno, pues evidentemente con todo lo que veíamos, con todo lo que escuchábamos, pues nuestro paso normal era militar en organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, en el caso mío, cuando una noche no llegué a mi casa, pues ya mis padres entendieron que evidentemente me habían detenido y entonces, bueno, pues lo que hicieron fue buscar en mi habitación que podía haber allí de papeles o de etcétera para poderlo romper y destruir por si llegaba la policía pero vamos, su reacción, vamos, fue estupenda, o sea que inmediatamente se pusieron a buscar por dónde podía estar detenido y cuando ya evidentemente fueron a los sitios donde normalmente a los detenidos nos llevaban, pues ya les dijeron, sí, su hijo está aquí, vale, pues ya está. Entonces fue una reacción perfectamente normal y apoyo y total, ¿no? Cuando fusilaron a los 5 camaradas, ¿cómo lo tomaron? Los medios, ¿cómo lo tomaron? Supongo que hubo criminalización o silenciar la situación, pero expliquéis un poco cómo... Sí. No, se estaba esperando de un momento a otro el tema. Hay que recordar que los que fusilaron eran voluntarios y recuerdo todavía, nada sospechoso, el cura de Manzanares fue la familia dijo que no quería nada, pero vio cómo del féretro de madera y salía sangre, habían disparado hacia un rato y los policías se reían. El cura que no hay nada antifascista, dice que le impresionó en la prensa, salió después, a posteriori, de que le impresionó que se reían y gastaban bromas y tal delante de los cuerpos, claro, que a él le llama un poco la atención a ese nivel. Y el tema de los compañeros y la familia, ya no estamos hablando de tal, pero las familias quedan muy marcadas. Por ejemplo, el padre de José Humberto, no es ningún secreto, que ahora está en la División Azul, y claro, ingenuamente escribe al príncipe, al Pérez, a Juan Carlos, que por favor, no se demostró nunca en ningún momento la autoría de lo que planteaban. No sé, en los juicios no se aceptó el prueba de balística, no se aceptó nada. Las tribunales militares y para adelante, todo para adelante. Y el tema de su padre, pues escribió una carta al que era príncipe, que le contestó el golpista Armada, que era el jefe de la casa del príncipe. El Armada le contesta, sentimos mucho no poder y tal, le agradecemos sus servicios a España en Rusia, pero su hijo va para adelante. Y él era contestar. Entonces, esa familia quedó muy destrozada. La familia de José Luis, peor. Un hermano se suicidó, se tiró por la... Es decir, lógicamente estamos hablando de situaciones muy jodidas y muy graves. Gente que es lo que más se da en la vida. Por eso nosotros, independientemente de militar o no militar, en el tema en el país de ahora en estos momentos, o cuando surgió y tal, la defensa de la memoria de los compañeros, yo personalmente los conocía a todos, la defensa de los compañeros y la defensa de las ideas que defendieron los compañeros, y ya digo, cometimos ningún secreto, todo el mundo de esta actividad a posteriori reconoce que ha hecho errores, en ese momento creo que no, pero a posteriori sí, yo reconozco, pero lo que no me equivoqué, está claro, lo que no nos equivocamos es empuñar las armas para acabar con un gobierno fascista que recordemos que la ONU en ese momento permite a los gobiernos tiránicos el levantamiento armado para intentar acabar con ellos. Es decir, el tema está ahí. Es decir, en eso no nos equivocamos. Nos equivocaremos en muchas cosas, en la forma de hacerlo, etcétera, etcétera. Pero en la forma, el saber que a un régimen fascista solo hay una única forma de tirarle abajo, que por medio de la lucha revolucionaria, la lucha armada, es una cuestión. Cuando me refiero a lucha revolucionaria, no me estoy refiriendo a uno o dos solo, es decir, me refiero a que la clase obrera, un sector importante de la clase obrera,
un sector importante de las clases populares toman conciencia de que es necesario eso y se empieza. No que 2 o 3 empiecen el tema, no tiene sentido y lo machacan fácilmente, como se demostró en el tema. Y que teníamos influencia en fábricas, en empresas, en la tal, nos creó un problema importante. Sí, bueno, yo quería añadir una cosa a esto último que estaba diciendo. Es que lo que hay que tener también en cuenta es que cuando el Partido Comunista de España Marxista-Leninista y el FRAP deciden pasar a unas acciones armadas o de mayor virulencia revolucionaria que las que venían hasta entonces, ¿no? Hasta el año 75, pues las acciones que venían haciendo el Partido Comunista de España Marxista y el FRAP, pues era cuando acababa una manifestación, pues apedrear un banco. Ese era el tipo de acciones que se realizaban de armas. Sí, salvo el 73. El 73 marca la diferencia. Efectivamente. Pero cuando el Partido Comunista de España Marxista y el FRAP, primero en el Comité Permanente que hace el FRAP, que se reúne en marzo del 75, y posteriormente el Pleno Ampliado del Comité Central de julio, deciden pasar una serie de acciones, ellos recalcan muy bien, y esto se ve en sus documentos, que esas acciones deben estar ligadas a la lucha de masas. O sea, que no son que unos cojan un fusil y se pongan a cargarse a policías como así lo presentaron, no. Muchas de las acciones que realizaron los grupos de combate del FRAP, según lo tengo entendido además, fueron pues tratar de ligarlas a acciones. Por ejemplo, una de ellas fue el asalto a la Embajada de Uruguay. En Uruguay el régimen que había entonces, en el año 75, era una dictadura, al igual que las que tuvieron lugar en América Latina en aquel momento. En Uruguay, antes de que ocurriera el golpe en Argentina, había instaurado una dictadura militar. Y esa dictadura militar detuvo, entre otros muchos, al secretario general del Partido Comunista Revolucionario Mario Echenique, de Uruguay. Y entonces, como respuesta y solidaridad, pues una de las acciones que se hizo fue atacar la embajada de Uruguay, que estaba en el Paseo de Rosales, incendiarla, etc. Por ejemplo, otra de las acciones que se hicieron fue en Barcelona. Hubo un conflicto hacia marzo, abril, en el hospital de Bellvitge, en Barcelona, en el cual la dirección del hospital, bueno, pues tomó una serie de medidas contra los trabajadores de la sanidad. Entonces, en Barcelona en concreto, pues el FRAP bueno, pues hizo una acción de atacar al director de este hospital como una forma de una acción revolucionaria. Entonces, eran acciones que estaban ligadas dentro de la medida que el partido y el FRAP tenían entre las masas, pero también, o sea, estaban ligadas, no es que fueran unas acciones desligadas. Y esto además lo dejaron muy claro los documentos del partido y del FRAP. Yo quiero decir una cosa para contestarle a algo lo que ha preguntado. ¿Cómo se portó la prensa o si lo silenció? No lo silenciaron. Hicieron lo contrario, o sea, lo publicitaron desde las primeras detenciones de mayo, junio, y luego ya en el mes de agosto, y los fusilamientos, porque estaban todo el día hablando del terrorismo. Entonces no lo silencian, sino que, claro, se inventan las historias y participan, como ahora están participando algunos medios, por decir todo, en la criminalización, y ponen su acento, lo que dijo Carlos al principio, es esto les ha pasado a esto, pero el que se mueva, o el que tire para adelante, desde este punto de vista, le va a pasar lo mismo. O sea, no lo silenciaron, lo aliaron por todos los lados que pudieron, criminalizando todo. Sí, bueno, también, evidentemente, en aquel momento pues había sectores de la prensa, evidentemente, muy reaccionarios, ¿no? Como podían ser, sobre todo en aquel momento que no existía internet, ¿no? Que nada más que existía una televisión que era evidentemente del Estado, y había unos medios de comunicación, había medios de comunicación ultra reaccionarios, ¿no? Como podía ser la ABC, como podía ser Alcázar, como podía ser Pueblo, y luego había evidentemente una serie de medios de comunicación
de la burguesía liberal, llamémoslo así, ¿no? Donde evidentemente hablaban del terrorismo, que evidentemente esto es una cosa tremenda que estaba ocurriendo, pero claro, el tema de las penas de muerte les parecía para ellos unas medidas un poco desorbitadas, y en algunos editoriales pues un poco empezaban a caer un poco su oposición, ¿no? O sea, que ahí había un poco también de contradicciones en el seno de los medios de comunicación de la burguesía. Que yo quería plantearos preguntaros que si con la brutal represión que sufristeis en esos años no dudasteis alguna vez estuvisteis a punto de dejar la lucha, y si aparte de la fuerte conquista de clase, si había algún pensamiento que os impedía dejar la lucha, o si había algo específico por lo que no ibais a dejar. Yo desde luego en mi caso, desde el año 72 que me incorporé a una organización política, y después he estado, primero estuve en esa organización que he dicho, a Cruz Roja, luego en el PCML, luego con el PCML me pareció que no era correcto de paseo por la organización. Entonces, pero desde siempre he estado en la lucha, porque yo no sé si es por la conciencia que adquirí desde esa juventud, y sobre todo porque yo creo que cuando, ya no solo eso, sino que yo muchas veces lo digo a mucha gente cuando hablo con ellos, es que a veces cuando escuchas noticias, ves la televisión y ves cómo está el mundo, ves cómo está España, ves toda esta porquería, no dices, pero bueno, ¿cómo vas a dejar de luchar contra esto? Es que no puedes. No, yo creo que te he entendido un poco lo que quiere plantear, ¿no? O sea, si hay gente un poco, claro, después de ciertas detenciones, después sobre todo si ha habido tortura, o sea, sobre todo si ha habido tortura, independientemente de que haya habido cárcel o no, incluso también si ha habido cárcel, pero sobre todo si ha habido tortura, efectivamente el sistema lo emplea para eso, o sea, la represión no es en vano. Cuando se ejerce la represión total, o desde el punto de vista físico, incluso psicológico, claro que afecta a las personas. Una parte importante, yo he conocido, por ejemplo, en mi detención, que caímos 17 o 18, después de 11 días incomunicados, muchos dejaron la lucha, efectivamente. O sea, cuando se ejerce la represión sobre la clase obrera, sobre el pueblo, sobre los trabajadores, sobre cualquier colectivo, el objetivo es claro, y es que uno se fijen en esa represión para que no se incorporen, y que los que están ya incorporados, digamos que mermen de alguna manera su actividad, ¿no? Y lo consiguen, o sea, así lo consiguen. ¿Cómo consiguen que una parte de la militancia o de los activistas no se vayan a su casa? Pues porque a lo mejor lo ven más claro, o sea, todavía lo ven más claro, y es un efecto rebote de decir, bueno, tú me has machacado, me has torturado, me has encarcelado, pero yo sé lo que eres tú, y luego también depende un poco de la fortaleza ideológica y sobre todo de la conciencia de clase. Yo, de mi experiencia personal, como dije al principio, que venía de un pueblo, incluso la pregunta que ella dijo de cuándo te detienen, qué pasa con la familia, pues mi familia, que era campesina, fíjate, ni lo entendía, ¿no? Y no tuve un apoyo por parte de la familia, estaba a larga distancia y tal, pues bueno, aquí el partido te arropa, te busca abogado, etcétera, etcétera. O sea, el papel ese lo suple el partido, ¿no? Si la familia, por las razones que sean, no puede. Pero sí que la verdad es que el tema es la conciencia de clase, ¿no? O sea, yo creo que la conciencia de clase es una cosa que puedes estar mejor o peor formado, pero tú sabes quién es tu enemigo, y tú odias a muerte al burgués o al que te explota y tal, ¿no? Y a lo mejor no tienes mucha formación política, pero yo creo que eso es importante, ¿no? Tener una conciencia de clase es lo que te salva de pasarte a la inactividad o al otro lado del enemigo. Por eso, por ejemplo, cuando él decía todos estos sinvergüenzas, inclusive el Malabar, que luego fue ministro de Educación con el PSOE, también había estado en el FRA, ¿no? Pues esta gente es que no tiene conciencia política, esta gente, o sea, conciencia de clase. Esta gente, pues, ve una serie de injusticias, son liberales, son medio burgueses, les parece mal lo que está pasando, pero carecen de eso, de la conciencia. Cuando no tienen conciencia de clase, pues hoy pueden estar aquí y mañana allí. Y tú a lo mejor puedes irte a tu casa, pero sigues teniendo conciencia. El tema de dejar efectivamente la cuestión de la tortura o la cuestión de tal, es para intentar doblarte e intentar que vayan.
Yo personalmente, yo cuando es el PCM lo seguí militando y sigo estando en la lucha sindical revolucionaria en estos momentos y seguí estando en ese momento. Ahí me han detenido 3 veces, 2 veces en el franquismo y 1 posterior. Y bueno, vale, ¿sabes? Tienes conciencia y sabes que estás ahí porque el objetivo fundamental cuando yo me organizo es tomar el poder. Y como no hemos tomado el poder, todavía está la cuestión para tomar el poder. Y soy consciente de ello. Y lo que dice Luis, ¿y qué hacemos? Lo que nos ha pasado a todos. Yo con 17 años en el instituto me organizo en el PC porque la gente que tengo al lado es el PC. Y cuando nos salimos todos, porque casi todas las células de la zona norte de Madrid, nos salimos del PC y no paramos del PCML. En ese momento lo que tengo yo es instinto de clase. Luego ya tengo conciencia de clase y la voy adquiriendo. Y entonces, claro, la conciencia de clase. Estudiar, yo digo que estudiéis un poco toda esta gente que os he dicho, el Malabar y tal. ¿Veis? El Malabar, el Blasco, el Diz, el otro, Maroto, de la Mota, ni un obrero. Miradlos, ni un obrero. Rafael Blasco es un sector de la pequeña burguesía valenciana, el Alejandro Diz de aquí de Madrid, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que una de las garantías, y que yo creo que es no caer en el obrerismo estrecho, pero sí es verdad, es decir, una de las garantías que tiene la construcción del partido y la ideológica y la reconstrucción como tal es que la clase obrera sea la que controle el partido, no un sector del estudiantado y la pequeña burguesía que siempre ha habido problemas por esa cuestión. Y yo siempre que la gente que he visto que se ha echado para atrás es de los sectores de clase más endebles y menos firmes a la hora de luchar. La gente de la clase obrera, algunos claro, hay excepciones, pero sobre todo toda esta gente que pega el cambiazo. Hombre, yo he militado, por ejemplo, con el que era jefe de prensa de Felipe González, Miguel Gil, un dirigente del PCM de Madrid, y yo le he visto en una librería en Madrid, y digo, macho, he visto entrar en la Casa Blanca a ver a Clinton, ya le cojono, macho, que estabas todo el día queriendo matar gente, que no, parecía el Pancho Villa, con la pistola en el este. Y no, es que hay que saber, hay que saber hacer política, el mismo rollo, ya no, os habéis pasado al otro lado, habéis pasado al otro lado, y ahí está el problema. Y que viene fundamentalmente de lo que hablábamos antes, el triunfo ideológico a nivel internacional y a nivel nacional ha traído ese problema, la atomización y la dispersión de los comunistas, cuando los comunistas deben estar en un único partido, en un solo partido. Los que queréis hablar, decirlo ya para sí, ir cerrando, entonces, aquí si queréis hablar de golpe, están y cerramos. Yo quería decir que yo por desgracia digo, caí en el PC. Afortunadamente, estuve un poco menos, hace muchos años que me fui. Sí que iba a manifestaciones por mi cuenta, era una chica muy joven en aquel tiempo, iba pues a donde yo veía que me identificaba. Y bueno, dentro del PC sí que es verdad que estuve en sitios, o con gente, más bien, con gente que era combativa. Tenemos muchas cosas que ahora mismo estáis hablando y siendo todos revisionistas que son, a mí me recuerda ciertas cosas. Ahora estoy en el partido que yo creo, la organización que creo que algún día puede llegar a ser un partido, el SRC, y desde luego pienso que tenemos que estar la gente mayor, tengo 52 años, con la gente joven, precisamente porque tenemos que estar ahí apoyándoles o como siempre decimos, yo que sé, es nuestra vanguardia, ¿no? Y tenemos que estar ahí detrás. Entonces yo ahora lo que veo una dificultad, que aquí está la pregunta, porque yo digo mi gente, que lo veo con mucho ánimo, con mucha fuerza, gente joven, muy preparada, que me da 25.000 vueltas y cada día somos orgullosos de ello, pero sí que veo la dinamización por parte de todas estas gentes, estos círculos de Podemos que hay en el barrio de Salamanca, o los ganemos, o los perdamos, o yo que sé, todas estas cosas tan raras, que a lo mejor es una cabezonería mía, como con el 15M, siempre he estado como muy obcecada con esas cosas y siempre he visto como una forma de no querer hacer la revolución de verdad. Yo creo que pregunto esto, si vosotros pensáis lo mismo. Yo estoy como un poco cansada ya de tantos años estar esperando la revolución, estar esperando a que cambie, a que la monarquía se caiga. Pues eso, yo también he vivido, en mi familia ha habido también muchos muertos. Es que no solamente son los de la transición, son los de las cunetas. Es hacer homenaje a toda esta gente, coger el testigo. Yo cogí el testigo pues de toda mi familia
y a la vez de todos los familiares, de toda la gente con la que te vas juntando, y tú sabes que no es la única, porque cuando ya se empieza a hablar, que es cuando nos dejan hablar, te das cuenta de que a muchas familias les ha pasado lo mismo que a la tuya. Entonces, tengo 52 años y sigo esperando lo que esperaba con 13. Como vosotros que habéis estado más en un partido, digamos, de lucha armada, o que está la lucha armada, ¿cómo crees que esto se puede coger de alguna manera? En primer lugar, decir, no estoy esperando a ver lo que hacen, a ver lo que hago yo. Porque da igual, hay reaccionarios con 16 años, con 17 y con 70. Es decir, el tema de la edad, hombre, claro, se está ya jodido, como nosotros ya, un poco cascados, pues no puedes andar y correr tanto, pero la cabeza, pensar y seguir batiendo la es evidente. Pero también tengo fuerza para coger alguna vez. Sí, hombre, sí, para el coche y para los coches y tal, el clorato y la gasolina todavía. Entonces, el tema está en que hay que hacer, no sé, pero decir, hay que tener confianza fundamentalmente en las masas y en el trabajo. Pero lo fundamental es el trabajo político, de organizar a la gente y de organizar cada vez más en tu centro de trabajo, en tu centro de estudio, en tu barrio, en tu todo, y crear un gran movimiento que vaya hacia el cambio. Que el cambio, yo digo que hablar en plata, porque si no se habla en plata, aquí no nos entendemos, el cambio no es coger, poner, tal, el cambio es que la clase obrera tome el poder. Ese es el objetivo de los comunistas, es el objetivo de los comunistas, tomar el poder para que la clase obrera del pueblo tenga el poder. Ese es el objetivo. Los comunistas es la vanguardia en esa lucha. Punto, no es más. Entonces, claro, da igual, el tema de la edad, o el tema de tal, yo no lo veo tan como una cuestión. No es por la edad. Mi problema no es la edad. Mi problema es toda esta gente que está entrando nueva en el panorama político y que sigue entrando. Pero vamos a ver, eso no lo va a ser. Ahora, es decir, cuando se plantea el tema, la burguesía imperialista no es tonta. Pero gilipollas, mismo que la transición te puso al PC, a la Liga, a todas las equipos, para que no pasases por ahí, ahora te pone, con todo el respeto del mundo, a todo el mundo, a Podemos, a tratar gente que se plantea, lo que quiere hacer es limar las aristas más sorceras del sistema. Es decir, que no haya un niño que se muera, eso no les gusta, les aterroriza. Pero no saben que para que no se mueran los niños y para que la gente tenga trabajo y para que la gente no esté en la miseria, instalada en la miseria, para que los jubilados no les queden, para que las vidas no les queden 300 euros, para eso es teniendo el poder. Si no, no lo tienen. Porque entonces el dinero que tenía que dar a la gente para que el pueblo viviese honestamente, van a los bancos y va a la clase burguesa, efectivamente. Y ahí es la cuestión, es plantearse el tema ese. Plantear el tema. Y esta gente, pues claro, ¿por qué te crees que le dan? ¿Tú te crees que si quisiesen hacer la revolución y quisiesen mínimamente hacer algo, salían todo el día en la sexta y en la 4? Que parece que es la voz. Ya digo, con todo el respeto del mundo, que comprendo que haya gente que esté de acuerdo y que sea fácil el tema ese. Pero vamos, es evidente que no. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo tuyo es refutar en donde consiga estar con ellos, en sitios, en las relaciones vecinales y tal, refutar esas opiniones tranquilamente, intentar decir que cómo les va a solucionar y ya está. Pero vamos, no vas a evitar que las maniobras de la burguesía van a seguir. Y mil zancadillas te van a poner. Y a lo mejor si ven que no es suficiente Podemos, te ponen a los más rojos del lugar. Y eso son lo que les interesa en un momento dado para desviar la atención del objetivo de los verdaderos revolucionarios. Eso es si está todo inventado. Está todo inventado. Manolo, rápido si quieres. Y sí, lo mío es una anécdota. Hace poco, por casualidad, llegó a mis manos un documental sobre el FRAP y eran una serie de entrevistas. Y joder, a los 2 días me parece que salió un tipo que creo que era del PP de Valencia, que le habían metido en la cárcel por corrupción. ¿Estoy en lo cierto? Pasó por el PSOE también. Era con la... Es que, ya te digo, lo vi en el vídeo, lo vi a los pocos días en las noticias y... Estuvo de consejero de Obras Públicas con el PSOE, porque es cuñado de fiscal, que era secretario general del PSOE valenciano, que está casado con las manos. Y él estaba de consejero de Obras Públicas, pero tuvo un follón con la mafia rusa, con el tema de la cuestión inmobiliaria de la costa valenciana, que todo se dirigía desde Andorra, por cierto. Ahora que Andorra está tan... ahora. Camaradas, para cerrar, dar las gracias a las 3 personas que han venido aquí a aportarnos su experiencia y también piensan sobre una serie de aspectos que hemos tratado. Desde la Comisión Comunista damos las gracias a todos. De verdad, muchas gracias por haber venido aquí a darnos
vuestro testimonio y a seguir apostando por una memoria histórica revolucionaria, como hemos estado hablando antes. Nosotros ya los conocemos de colaborar antes, estamos encantados de haberte conocido. Decir que ahora después vamos a hacer, hay un concierto represivo para pagar gastos judiciales, y que quiera quedarse está invitadísimo, y decir también que está por ahí Maslum, ahí está. El jueves va a haber una concentración contra el Estado Islámico en Iglesia, frente a la embajada de Turquía, a las 5 de la tarde, entonces que todos estéis invitados. Luego hablará él y contará un poquillo entre grupo y grupo más detalladamente la historia, pero bueno, para el que no se pueda quedar, que sepáis que el jueves a las 5 que tenemos una cita en la Iglesia para apoyar el movimiento revolucionario en toda esa región, especialmente en Rojava, y de hecho, la culminación y el derecho a existir del pueblo kurdo. Muchas gracias a todos por haber asistido y especialmente el único camino, la lucha es el único camino, la lucha es el único camino.